¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Una vez más estamos en este tiempo tan hermoso de meditar la palabra del Señor, en estas vitaminas para el alma, un tiempo en que podemos reflexionar, que podemos llenarnos de la palabra de Dios, la cual es necesaria para nuestra vida espiritual. Y hoy día quiero compartir con ustedes acerca de un pasaje de la Biblia que siempre lamentablemente ha sido un poco no entendido de la forma correcta como las Santas Escrituras lo dicen, ya que uno de estos versículos ha sido sacado de su contexto y es lo que lamentablemente crea cierto tipo de confusión en las gentes. Y me refiero al Evangelio de Juan, capítulo 3, versos del 16 al 20. El versículo que les estoy refiriendo es el versículo 16, que a la letra dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este versículo siempre se ha sacado del contexto. En realidad deberíamos de leerlo, de considerarlo en base al resto de los versículos hasta el versículo 20, que dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Ese es el contexto que verdaderamente deberíamos de considerar para poder tener una clara versión de lo que es la salvación que Cristo Jesús vino a darnos. El Señor no vino a morir en la cruz para que nosotros sigamos condenados y sigamos viviendo en una condenación eterna, en una condenación pecaminosa. Él vino para librarnos del pecado, para librarnos de la condenación del pecado y arrancarnos de las garras de Satanás. Pero lamentablemente muchas personas consideran solamente, como les digo, este versículo 16, porque de esa manera todo el mundo dice: yo creo en Dios. Usted pregunta a quien sea y todo el mundo cree en Dios. Pero miren lo que dice las Santas Escrituras en Santiago capítulo 2, verso 19. Dice: ¿tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso quiere decir que aún los demonios creen en Dios, pero no son salvos. Entonces, muchos que pueden decir que creen en Dios, al igual que los demonios, pueden creer en Dios, pero no son salvos. ¿Por qué? Porque no están considerando el resto de los versículos que hemos leído para poder tener una actitud delante de Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Si nosotros le creemos a Dios, entonces tenemos que creer en el poder de Dios, que nos dice que nosotros tenemos que apartarnos del pecado, porque dice bien claro: el que no ha creído en el nombre del unigénito del Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Dice que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Mientras practiquemos el pecado, no estamos creyendo en Dios. Mientras nosotros sigamos en esa vida de iniquidad, lamentablemente no estamos creyéndole a Dios, ni estamos teniendo, ni podemos decir que creemos en Dios. Para creer a Dios hay que apartarse del pecado, hay que hacer una decisión por Cristo Jesús, hay que hacer al Señor Jesucristo el Señor de nuestras vidas, la prioridad de nuestras vidas, y entonces verdaderamente empezar a vivir en base a lo que Él nos mande en su santa y bendita palabra. Para eso nosotros tenemos que tener la convicción de querer buscar a Cristo de todo nuestro corazón. Ábrele tu corazón a Cristo. Ábrele tu mente, tu corazón, tu vida, pon tu familia, pon todo tu entorno en las manos de Cristo Jesús y créele porque Él es el único que verdaderamente te puede dar ese amor inalterable, ese amor que nadie más te puede dar. Vamos a orar. Señor, Dios y Padre Santo que estás en los cielos, gracias, porque tú viniste una vez, te hiciste hombre para venir a morir en una cruz y librarnos de las garras del pecado, librarnos, Padre,
de las cárceles de Satanás y podernos dar la vida eterna, podernos dar la salvación, que es lo más preciado. Ayúdanos a poder comprender y ayúdanos a poder buscarte de todo corazón. Que tu palabra que acabamos de leer pueda calar en lo profundo de nuestro corazón, para que de esa manera podamos vivir de acuerdo como tú lo quieres y alcanzar la vida eterna. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén. Ruego a Dios que los bendiga grande y poderosamente y que esta palabra pueda llegar a lo profundo de su corazón para comprender mejor los preceptos de Dios para tu vida. Que Dios te bendiga y tengas un hermoso día.